le reconocían como Dios y por ello lo acusaban de blasfemia. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 18, se nos dice que los judíos procuraban matar a Jesús porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino porque decía que Dios era su propio Padre, y los judíos entendieron perfectamente esa expresión, que se refiere a un sentido ontológico del ser, parecido a Dios o igual a Dios, perdón, haciéndose, como dice el texto, igual a Dios, porque recordemos que esto lo dijo en arameo, no en griego, y en arameo tiene un significado mucho más profundo que los judíos perfectamente entendieron. Ahora, esa reacción violenta de los judíos acerca de las palabras, ellos entendieron perfectamente bien como una reivindicación de la divinidad de Cristo. En Juan capítulo 20, versículo 18, se dice que dice Jesús que Tomás le dirigió las siguientes palabras: mi Señor y mi Dios. O sea que Tomás reconoció que Jesucristo es Dios y lo llamó también su Señor. Pablo dice que no consideró a Jesús un Dios en menor categoría. Él lo llamó Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos de los siglos. En Romanos capítulo 9, versículo 5. También en otra sección, Pablo, en una carta, una epístola dirigida a Timoteo, menciona a Jesús como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en Tito 2:13. De manera de que no es un Dios chiquito o no es un Dios pequeño en comparación al Padre, es un gran Dios, es el gran Dios que vendrá por nosotros. En Mateo capítulo 14, versículo 33, tras caminar cuando Jesús caminó sobre las aguas, los discípulos, viéndolo cómo calmó la tempestad y las aguas agitadas por una tormenta, dice que se postraron y lo adoraron. En Mateo capítulo 28, versículo 17, después de la resurrección, dicen que al verle, le adoraron. En Juan capítulo 20, verso 28, Tomás lo reconoce como Señor y Dios, y sin reserva alguna reconoce su deidad, y Jesús no le llamó la atención por eso. La palabra griega que encontramos en estos pasajes es proskuneo, que en contextos humanos puede usarse como reverenciar o inclinarse ante un rey, pero estamos tratando su uso con una persona singular, que como se ha probado con las escrituras, también se le llama a él con el mismo sustantivo de Dios. Así, cuando proskuneo se dirige al Padre o a Jesús, no es un simple saludo cortesano, sino una adoración plena y absoluta. Y esto lo vemos claramente en Apocalipsis capítulo 19, verso 10, cuando un ángel intentaba comunicarle la voluntad de Dios a Juan. ¿Qué le dijo el ángel a Juan? Mira, no lo hagas, es decir, que no lo adorara, no usara proskuneo, porque yo soy consiervo tuyo. Adora, proskuneo, dice a Dios. Pero hay otro detalle interesante. Si nosotros nos vamos al capítulo 5 de Apocalipsis, verso 12 al 13, se les dirigen algunas palabras de alabanza que solo se deberían de dirigir a Dios, porque dice: digno eres de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pero aquí, cuando se le dice la gloria, se supone que la gloria solamente se le atribuye al Dios Todopoderoso. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17 dice: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria. No se le puede atribuir a otra cosa que no sea el único Dios. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 5, verso 12 al 13, se le está atribuyendo al Cordero la gloria que solo debe ser atribuida a Dios. En Isaías capítulo 42, versículo 8 dice Dios: yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Sin embargo, encontramos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 13 al 14, que también se le atribuye la gloria al Cordero. Y dice que los 24 ancianos adoraron tanto al Padre como al Cordero. Y mi oponente acaba de confesar en su declaración que Jesús recibió esa adoración. ¿Cómo es posible que, si Jesús no es Dios, pudiera estar recibiendo la adoración que es exclusivamente para el único Dios verdadero? Por tanto, con estas conclusiones, tanto el Padre como el Hijo comparten este mismo tipo de atributo en adoración, pues la palabra proskuneo, al estar conectado con la palabra doxa, siempre se interpreta como adoración divina al único Dios verdadero, el cual Jesucristo no está fuera de eso, porque el único Dios verdadero es una categoría divina que solo personas con las atribuciones de la deidad pueden pertenecer.
En estos textos de Juan 1:1, Colosenses 2:9, Juan 10:30, Juan 14:9, Juan 5:18, Mateo 14:33, Mateo 28:17, Juan 20:28, Filipenses 2:9 al 11, Hebreos 1:6, Apocalipsis 19:10, la Escritura sitúa a Jesús en igualdad con el Padre y muestra cómo los hombres, y no solamente los hombres, sino un nivel superior, los ángeles le adoran y reconociendo su gloria, dignidad y deidad. Por tanto, si Dios es el único digno de adoración, según Salmos 95:6 y Apocalipsis 4:11, ¿por qué entonces la Biblia nos presenta a Jesús recibiendo esa misma adoración con Dios igualado al Padre? Que Jesús merece alabanza, honra, gloria y culto. La conclusión es ineludible. Jesucristo debe ser adorado porque las Escrituras lo han presentado. Si ustedes buscan Hebreos capítulo 1, versos, no recuerdo si es 7, 8, Dios le da una orden a todo su séquito celestial. Adórenle, dice, todos los ángeles de Dios. Y es increíble que este término aparezca en Deuteronomio capítulo 32, versículo 43 en la Septuaginta, cuando dice, alegraos cielos con él y adórenle todos los ángeles de Dios, regocijaos gentiles con su pueblo y fortalezcanse en él todos los hijos de Dios. Pero es interesante que el verso 39 dice, he aquí que yo soy, y se menciona como el yo soy, el Dios todopoderoso, el título divino que solamente pertenece al Dios todopoderoso. Dice, y fuera de mí no hay dioses. Entonces, si Jesús se le da la orden de Deuteronomio 32:43 de que lo adoren todos los ángeles de Dios y solamente debe ser a Dios, lógicamente el Padre está reconociendo la divinidad de su Hijo, cuando en el verso 8 también le dice, tu trono, oh Dios. De manera de que, claro, hay una clara evidencia en las Escrituras de que Jesucristo es divino, de la misma capacidad y poder de Dios para hacer igualmente todas las cosas que hace el Padre. Que según Juan 1:1 no se le presenta como un ser creado, sino como un ser increado, capaz de tener la misma potencia del Padre. Profesor Cristian, un minuto. Ok, cierro con esto. Efectivamente, debemos de llegar a una conclusión lógica. La Biblia presenta a Jesucristo como no un Dios pequeñito, no un Dios chiquito, no un botón del Padre, sino como un gran Dios y gran Salvador, Jesucristo, como dice Tito 2:13. Dios me les bendiga y cierro hasta acá. Muy bien, hemos también escuchado los argumentos de nuestro hermano, del profesor Cristian Blanco. Y enseguida vamos a darle la oportunidad al hermano Juan David Rocha para refutar el argumento de Cristian Blanco. Hermano Juan David Rocha, tiene 10 minutos. Puede empezar. Hola. Se le escucha. Adelante. Vamos a entender lo que dice Cristian Blanco. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién era Jesús? El unigénito del Padre. ¿Y a quién da a conocer? A Dios. Jesús no se da a conocer a él mismo como Dios, sino al Padre que es Dios. En Juan, hermano Cristian necesitó Juan 5:17. Vamos a ver lo que dice acá. Que levantaba el día de reposo y se hacía igual a Dios. Vamos a ver lo que dice el texto. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo que levantaba el día de reposo, algo que Jesús demostró que nunca lo hizo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Qué es lo que decía Jesús? Hijo de Dios. ¿Y a quién representaba este Hijo de Dios? Al Padre. No dijo que Jesús era Dios, Hijo de Dios. Eso es lo que dijo Jesús. En Mateo 14:30, a ver, calmó el agua y la adoraron. En el contexto vamos a ver qué es lo que sucedió verdaderamente. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzaron a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. No dijo, Dios, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano así de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo,
verdaderamente eres hijo de Dios. No estaban tomar el poder, la riqueza, la sabiduría y la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Dice que esta alabanza y la gloria que recibe Jesucristo en Apocalipsis 5:12 es antes de abrir los sellos. ¿Qué leyó? Fuera de contexto. Si leyera Apocalipsis 5:5 o 5:6, para abajo, vamos a ver lo que dice en escala, lo que sucedió al principio, al medio y al final. Principio, miré y vi el 6, Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Quiso, tomó el libro antes que Apocalipsis 5:12. Y cuando hubo tomado el libro, Apocalipsis 5:8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Cuándo se postraron? Cuando este cordero tomó el libro. No antes de Apocalipsis 5:12, sino antes está. Antes de recibir la oración, la gloria, toma el libro. Cristian dijo que no. Antes que tomar el libro, ya recibe gloria en el cielo. Fuera de contexto, el 9. Y cantaba nuevo cántico diciendo, digno eres tú, eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios y todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la